Sí, mi nombre es Benito Soto. Eh, Tengo, como se dice, la aspiración, el deseo de llegar a ser consagrado para servir al Señor. Y bueno, siempre a disposición de nuestros hermanos, con la alegría de ser un hijo de Dios. Bueno, mi familia es procedente pues de Rincón de las Palmas, pero mi padre emigró hacia otros lugares donde ya yo nací. Yo nací en Las Marías de Penonomé, que en aquel entonces eso pertenecía al corregimiento de Chiguirí Arriba. Soy el número 4 de 9 hermanos y hermanas, y actualmente pues ellos viven como 7 nada más, vivimos. Y así pues luego emigramos a la comunidad de Río de Jesús de San Carlos, y allí pues nos acabamos de criar hasta ahora. Pues tengo un hermano que vive por allí, y así pues por allí también se da inicio a lo que es la vida en la iglesia. Ya como jovencito, pues estando en el área de San Carlos, me acerqué a la iglesia así como lo hace uno normalmente, pues porque en aquel entonces pues había la Eucaristía en los campos, no era tan seguida como ahora. Pues en aquel entonces los sacerdotes iban a las comunidades apartadas, pues posiblemente una vez al año, pues, o en ocasiones especiales, ¿sí? Y por allí pues yo comencé mi vida acercándome a la iglesia. Sentía una inclinación por la palabra de Dios, y así fui comenzando pues hasta que ingresé a un grupo juvenil. Bueno, yo pienso que es el arrastre de una experiencia muy larga, claro, porque como les decía, de aquel entonces yo tenía unos 16 años, que ya comencé a frecuentar más a la iglesia, y como tenía, como digo, esa inclinación que me gustaba la palabra de Dios, y veía que la palabra de Dios me encantaba, pues, y encontré en la palabra de Dios verdades que no se encuentran en otro lado. Verdades que me llevaban a formar mi vida, a querer seguir aquello porque veía que era bueno. Entonces así pues yo comencé a trabajar en un grupo juvenil, y tuve la dicha pues de que un sacerdote, el sacerdote encargado de San Carlos en aquel entonces, el padre Juan Rooney, que es un padre irlandés, él me dio la confianza pues de colaborar en la iglesia como delegado de la palabra. Y así fui, pues trabajé ahí hasta el año 80. Luego emigramos a Chepo. El padre me invitó a trabajar en Chepo, en la parroquia San Cristóbal. Trabajé allí un buen tiempo, pues tengo una larga trayectoria. Y estando en Chepo se abre el seminario Cristo Sembrador en Penonomé. Y bueno, decidí participar en el seminario Cristo Sembrador. Estuve allí del 82 al 87, y así seguí pues siempre colaborando en todas las parroquias que me tocaba, pues, y siempre sirviendo al Señor en nuestros hermanos. Entonces, debido a eso, pues, hasta el año 2005 estuve en la parroquia de San Carlos, colaborando allí con los sacerdotes que iban y venían. Eso me llevó a pensar de que, bueno, hay algo especial, hay algo que... Porque en esto suceden muchas cosas. Participar de diferentes grupos juveniles, grupos musicales, grupos pastorales. Uno participa en diferentes agrupaciones, y uno se da cuenta que allí llega mucha gente, pero que no todos se quedan, ¿sí? La mayoría se va por X o Y razón. Entonces, sin embargo, yo perseveraba, yo continuaba aquí. Incluso tengo una experiencia muy buena, pues, cuando ya fui a la ciudad,
a trabajar en la parroquia San Juan Apóstol de Brisas del Gol. Allí tuve la facilidad, la oportunidad de comenzar yo lo había comenzado en San Carlos, pues la aspiración, porque por un tiempo yo pensé pues ser sacerdote, pero en las cosas de la vida pues uno se da cuenta que sí, que no. Entonces yo decidí mejor casarme, pero que sí seguía con esa inspiración que yo le llamo inspiración de Dios, esa que no se acaba por nada, esa que no se desanima por nada. Entonces eso me llevó a pensar, de bueno, si no pude ser sacerdote, yo quisiera ser diácono permanente. Entonces así se fue dando los primeros estudios. Eso comenzó en el 92. Comienza en el 92 a distancia, luego fui a la ciudad y culminé los estudios allá en Panamá. Pues tuve que ir al Instituto Teológico a estudiar 3 años, luego fui a la UMA 4 años, con miras hacia el diaconado permanente. Pues. Entonces, allí tuve una experiencia en la universidad con los compañeros que en una ocasión que estábamos hablando de vocaciones, pues, que yo le decía a ellos que, digo, bueno, lo mío todavía no lo entiendo si es vocación, y yo utilicé la palabra que voy a utilizar ahora, digo, si es vocación o soy una persona que es el más terco del grupo, pues que todos los demás se van y yo soy el que se queda, ¿ves? Entonces, un compañero me dice, no, tú no eres el más terco, tú eres el más valiente. Entonces, son cosas que suceden en la vida, ¿ves? Que son una gran verdad, que a veces uno lo ve como un poquito así, bueno, ¿por qué yo me tengo que quedar? ¿Por qué los demás se van y yo me quedo? Entonces, eso uno lo va llevando, y ese sentir de que solamente lo da Dios, ¿ves? Ese llamado que uno siente, esa inclinación por amar las cosas de Dios, la alegría de proclamar la palabra, la alegría de servir a nuestros hermanos, la alegría de poder ayudar a nuestros hermanos con una palabra de aliento, pues eso me llevaba a mí como decía, cada vez más convencerme. Yo debo prepararme más, yo debo prepararme para servir mejor a mis hermanos. Entonces, allí ya se traduce en una vocación de Dios, porque Dios lo llama a uno y la vocación pues se va, como dice, creciendo poquito a poquito, y eso lo lleva a uno a, como dice, a ir madurando en el campo humano, en lo espiritual, que es el otro campo que no se deben de olvidar, es crecimiento humano y crecimiento espiritual. Entonces eso lo va haciendo a uno, a una persona diferente, como lo que dijo el Señor: ustedes son del mundo, pero no son de este mundo. Entonces uno llega a la conclusión de que realmente Dios me llamó para esto, para servir, y con alegría pues uno dice sí pues al Señor, que uno siente satisfacción por aquello, por conocer las maravillas de Dios que tiene para la humanidad, que muchas veces las desconocemos, ¿ves? Entonces, así pues yo he ido avanzando hasta hoy, pues, que ya pues, si Dios quiere, pronto me consagran, pues, la alegría de haber luchado, que no fue fácil tampoco, no es fácil enfrentar pues una realidad social, la realidad familiar y la realidad de la iglesia, ¿ves? Compaginar todo aquello, de amarrarlo en una sola idea de la vida cristiana, ¿ves? Entonces uno lleva una conclusión pues de una vida muy bonita, y que yo he aprendido en la vida que no hay nada más hermoso que ser cristiano. Bueno, la experiencia en la vocación del matrimonio, yo la veo de la misma manera, que incluso se lo digo muchas veces a nuestros hermanos en las formaciones, ¿ve? Vivir la vida en el matrimonio es lo mismo que ser un cristiano, ¿ve? Soltero o casado. ¿Por qué? Porque el casado tiene un compromiso con la iglesia y tiene un compromiso con esa mujer, con esa compañera. Tiene un compromiso con la sociedad, ¿ve? Entonces,
todos los cristianos estamos en esa dimensión, tenemos un compromiso humano y cristiano. Entonces yo lo veo igual, en las dos dimensiones la clave es ser fiel y cómo superar las dificultades que se nos presentan, porque en todos los campos se nos presentan dificultades, pues. Si yo soy un buen cristiano, voy a tener algunas dificultades que tengo que enfrentar a una sociedad que no es cristiana. Y si yo estoy casado, también tengo que enfrentar una realidad como pareja, de que la pareja no pensamos igual, pues, pero por encima de todo eso, pues, la vida cristiana entonces nos lleva a superar con amor, pues, todas las dificultades que se nos presentan. Yo lo veo como siempre como un compromiso, tan igual que el compromiso cristiano, ¿ves? Compromiso de iglesia, el compromiso de servir, ¿ves? La iglesia nos invita a servir a los demás por amor, ¿ves? Al prójimo, y entre el matrimonio también nosotros, el matrimonio es recíproco, pues. Tenemos que servir a tanto el hombre como la mujer, pues tenemos que saber amarnos, saber llevarnos de la manera más equitativa posible. Entonces yo lo veo como un compromiso semejante, que no sé si está de más que les cuente que en una ocasión, conversando con alguien conocido, me preguntó, ¿cuál es el compromiso del diácono? Digo, el mismo que el tuyo. Sí, así le contesté, y lo dejé como frío, así que el mismo que el tuyo, pues. Porque yo tengo compromiso de ser fiel a la iglesia y a mi esposa, ser fiel a mi semejante. Y tú también pues tienes el mismo compromiso. Así que no es nada de decir de otro mundo, que bueno, para ti es algo que tienes que hacer una excepción, ¿no? Es un compromiso normal para todos, ¿verdad? La fidelidad en todos los campos. Bueno, les confieso pues que es bueno, es saludable, humano y divino para el ser humano, y ojalá que el ser humano encuentre lo que el Señor Jesús dijo, que todos conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la palabra de Dios es conocer la verdad, es encontrar la verdad, es encontrar la liberación del ser humano. La palabra de Dios nos libera de tantas esclavitudes que hay en la sociedad. Cuando uno no vive una vida cristiana, pues vive esclavizado a tantas cosas que a veces son mínimas cosas, pero nos esclavizan, y uno ve que en la sociedad, pues la gente ahí hasta dan la vida por aquello que no es lo correcto. Entonces, encontrar el plan de Dios, la palabra de Dios, es lo más extraordinario que hay en la vida, ¿ves? Porque la palabra de Dios nos hace santos, nos guía, nos orienta y nos lleva a la eternidad. No hay nada mejor que eso. Todo lo demás es bueno, es saludable y nos ayuda en este mundo, pero la palabra de Dios es la que nos hace eternos, ¿ves? Entonces, le aconsejo pues a toda la juventud, a aquellos señores, ¿verdad?, de cualquier edad, porque para Dios no hay edad, en que elija su vocación, sirva, pero aquellos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar para llegar a ser sacerdote o ser un diácono permanente, es bueno que lo piensen. No hay nada más hermoso que esto. Es la alegría de, como digo, de sentirse como un ministro del Señor, es lo más grande que hay en la vida, ¿ves? Entonces, es bueno, y ojalá que aquel que siente esa inclinación religiosa, ese deseo diminuto que a veces está en nosotros, de que yo quiero ir a la iglesia, pero hay algo que lo demás me dice que no, pero yo a fondo sí tengo esa idea que yo quiero ir. Esa es una vocación, ese es el gen religioso que está en la persona que le está llamando. Esa es la voz de Dios, que nos está llamando, pero a veces nosotros siempre seguimos, y entonces las cosas de que nos ofrece el mundo, pero entonces de allí pues el saber discernir
para buscar la verdad.